Hola, esto es Programación para Todos y hoy te hablaré de sobrecarga de operadores en Python. Comencemos por definir qué es la sobrecarga de operadores. Y bueno, para ello necesitamos recordar qué son los operadores, ¿no? Bueno, son en esencia esos símbolos que representan las operaciones que podemos hacer con distintos datos. Por ejemplo, no sé, una suma, una resta, que tienen, bueno, su símbolo particular, o un menor que, si son operadores relacionales, menor que, mayor que, igual, distinto, etcétera, etcétera. Esos, bueno, pues son nuestros operadores. Y existen operadores lógicos, relacionales y, bueno, operadores aritméticos. Bien, ahora, ¿a qué nos referimos con sobrecarga de operadores? Bien, esos operadores que te mencionaba, pues ya están definidos dentro de Python. Yo ya puedo sumar dos números, simplemente poniendo, no sé, 3 más y el otro número, tal vez un 5. O hacer una resta, o bueno, cualquier operación, una división, multiplicación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estos operadores ya existen. Sin embargo, muchas veces nosotros vamos a necesitar, pues, utilizar esos operadores para nuestros propios datos. Imagina, no sé, que necesitas, por ejemplo, comparar dos objetos de, no sé, algún tipo, dos libros tal vez, ¿no? Bueno, ¿cómo los comparas? ¿Cómo va a saber Python que un libro es mayor que otro o menor o que es igual que otro? No sé, alguna relación entre ellos, ¿no? O tal vez estás modelando puntos en un plano con coordenadas x, y de alguna forma necesitas saber, no sé, la suma de esos puntos o la diferencia. Tal vez estás calculando ahí operaciones geométricas en el plano, ¿no? Y necesitas saber, pues, esas diferencias. Entonces, ¿cómo lo realizas? ¿Cómo le indicas a Python que necesitas hacer cierta operación? Porque, bueno, Python entiende los operadores para datos sencillos, números, incluso algunos con cadenas y nada más. Bueno, en ese contexto es en donde pues entra en juego esto que es la sobrecarga de operadores. Lo que podemos hacer es nosotros indicar, hacer una pequeña función que nos permita definir qué es lo que va a suceder cuando intentamos comparar distintos objetos. Por ejemplo, yo puedo sobrecargar el operador menor que para un objeto tipo libro, de manera tal que yo sepa o que le pueda indicar a Python cómo puedo saber o cómo puede saber que un libro es menor que otro. O tal vez puedo sobrecargar ese operador de suma o de resta para una clase, punto en el plano, de manera tal que, bueno, ya sepa cómo restar o cómo sacar la diferencia entre dos puntos particulares. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que nos va a permitir la sobrecarga de operadores. Y con esto nos referimos a definir nosotros indicar cómo es que se va a comportar cierto operador para nuestros objetos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa es la idea y, bueno, es bastante útil porque, bueno, ya nos permite hacer incluso operaciones entre los objetos que nosotros podamos definir, perdón. Entonces, bueno, ya nos da muchísimo más poder de, pues, no sé, de control, más control sobre nuestros programas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuáles son esos operadores que se pueden definir en Python o, bueno, sobrecargar en Python? Bueno, acá te dejo una lista, aquí puedes ver cuáles son. Entonces, bueno, están operadores aritméticos, operadores lógicos relacionales, y si te fijas, se parecen mucho a los métodos especiales o a las funciones especiales que ya habíamos estado utilizando. Por ejemplo, ese init, el constructor, si recuerdas era guión bajo, init, guión bajo, y ya, bueno, el conjunto de argumentos, ¿no? O bien el método string, ese que también era guión bajo, str, guión bajo, lo mismo, ¿no? Te fijas, ahora estos operadores tienen un patrón similar. Por ejemplo, no sé, para comparar igualdad es guión bajo eq
bajo, guión bajo, y bueno, ya después vendrían los paréntesis y pues la cantidad de argumentos, que en este caso serían 2. Vamos a necesitar para cada operador el self, el propio objeto con el cual se va a comparar, y vamos a recibir el otro objeto contra el cual vamos a estar comparando. ¿Ok? Entonces, bueno, para esos distintos operadores existe, bueno, ya una función, un nombre de la función correspondiente. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para ejemplificar un poco el uso de estos operadores y cómo hacer la sobrecarga, vamos a hacer un pequeño ejemplo en el cual vamos a definir objetos tipo película. De hecho, bueno, pues ya tengo acá incluso registrados algunos para ahorrar algo de tiempo. Y la intención es que podamos ordenar esos objetos. Vamos a tener una colección de películas y las vamos a ordenar. ¿Ok? Bueno. Y la clase película, ¿cómo está definida? Bueno, simplemente vamos a tener los atributos título, director, año y duración. Ahí con el constructor, ya sus métodos de interfaz. Y bueno, lo que tengo es nada más la función string, que bueno, imprime esas películas, ¿no? Y acá en el script principal de este ejemplo, simplemente tengo el main, en el cual creo una colección de películas. Ya están ahí registradas. Y bueno, pues no hago nada más. De momento solo tengo esa colección de películas, ¿no? Bueno, vamos a mostrarlas, vamos a hacer que Python las imprima. Entonces, for película in películas, vamos a hacer un print de esa película. Y no sé, vamos a poner un separador también. Un guión medio voy a poner como separador y no sé, unos 30 guiones medios a manera de separador. Entonces, bueno, simplemente vamos a ir a mostrar todas esas películas. Y bueno, ahí está, ¿no? El Padrino, que si nos fijamos es la primera que pusimos, después Sueño de Fuga, La Lista de Schindler, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí está, tal cual fueron agregadas a nuestra lista. ¿Ok? Bueno, ahora, la intención de este ejemplo, si nos regresamos a la descripción, es ordenar esa colección de películas según el nombre. Quiero que se ordene alfabéticamente por el nombre de la película. Y una vez ordenadas, bueno, que se muestre esa información y después el objeto mayor y menor de esa colección, según, bueno, ese orden alfabético. ¿Ok? Bueno, nosotros ya sabemos cómo ordenar listas, ya lo hemos visto anteriormente. Simplemente hacíamos películas o el nombre de nuestra lista, .sort, y eso pues se encargaba de ordenar la colección. Entonces, bueno, vamos a ordenar nuestra lista. Ya guardé mi script, vamos a hacer la ejecución. Y ahora, bueno, nos marca un error, ¿no? Ya dice, el tipo de error es, bueno, el menor que. No está soportado entre instancias película y película. Es decir, bueno, Python me está diciendo, bueno, no sé cómo comparar películas, no sé cómo identificar que una película es menor que otra. No es un entero, no es una cadena. Simplemente no lo sé, no lo puedo comparar. Bueno, en este caso, lo que nosotros pudiéramos hacer es, pues, sobrecargar esos operadores de manera tal que ahora Python ya sepa cómo debe comparar los objetos tipo película. ¿Ok? Bueno, y es lo que vamos a hacer, pues, en este ejemplo. Entonces, me voy a mover a la clase película y pues vamos a sobrecargar el operador correspondiente. Bueno, voy a poner otra definición, def lt self
y debo recibir ese otro objeto con el cual vamos a estar comparando. Entonces, bueno, recibo otro objeto. Bueno, y tal vez te preguntes por qué LT, ¿no? Bueno, es tomado del inglés, lower than, menor que. Entonces, bueno, Python lo que hace es simplemente tomar como los iniciales de la operación que estamos haciendo. Por ejemplo, bueno, EQ es para igualdad, simplemente de equality. Y bueno, el menor o igual es LE, lower or equal. Y bueno, ya con eso pues nos da una pequeña pista, ¿no? De cómo es el método que debemos sobrecargar. Entonces, déjame vuestro comentario acá arriba para que no se queje. Voy a poner acá. Y ahí está. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Estas operaciones, bueno, al menos los relacionales, pues regresan un valor lógico. Entonces, bueno, vamos a regresar lo que resulte de comparar el objeto propio con el cual estamos trabajando, es decir, el self, contra el otro. Y en particular para este ejemplo lo que quiero es comparar el nombre de las películas. O bueno, el título. Entonces sería self.título menor que el título de ese otro objeto. Otro punto título. ¿Ok? Y bueno, ya esto, Python cuando esté intentando comparar los dos objetos, va a tomar uno como el objeto propio, el del self, y ese otro es contra el que estará comparando. Ya pues Python solito los va a tomar, ¿no? Ya está sobrecargado ese operador de menor que. Vamos a hacer la prueba. Entonces, bueno, me regreso a mi script principal. Hacemos la ejecución. Y ahora, si te fijas, ya el orden es distinto. Primero me mostró Casablanca, que inicia con la C. Después, El Padrino, La Lista de Schindler, Sueño de Fuga y Toro Salvaje. Es decir, ahora ya está ordenado de forma alfabética. Ya puso al inicio aquella película que tiene el menor valor, después la siguiente y así de manera sucesiva. ¿Esto por qué? Bueno, porque Python ya sabe reconocer cómo es que, bueno, un objeto es menor que otro o que una película es menor que otra. ¿Ok? Y bueno, obviamente nosotros, al estar programando nuestras clases, podemos definir cómo es que se van a comparar los objetos. Aquí lo hicimos por el título, tal vez pudimos haber definido por el año. Quiero ordenar según ese año en el cual fue pues estrenada la película. Y ahora, bueno, al inicio nos pone nuevamente Casablanca, que es la pues más vieja de las que tenemos en la lista. Entonces 1942, después 1972, El Padrino, Toro Salvaje de 1980, La Lista de Schindler del 93 y del 94, Sueño de Fuga. Entonces, bueno, nosotros podemos controlar cómo es que se van a estar comparando esos objetos. Nosotros tenemos acá el control, ¿no? Entonces, bueno, acá vamos a regresar al título. Y nuevamente título, ¿no? Bueno, vamos a sobrecargar los otros dos más bien, que sería el de igualdad y el menor o igual, nada más para tener, pues, digamos, completo el panorama de uno de esos operadores, el de menor que. Entonces, bueno, vamos a comparar la igualdad de dos objetos tipo película, el propio, el self, y el otro con el cual estemos pues comparando. Y aquí que vamos a regresar, bueno, también ya dependerá de nosotros si basta con que el título sea el mismo para decir que dos películas son iguales, o el título y el año, o el título y el director. Ya depende de lo que nosotros necesitemos o de nuestra decisión. En pues, nuestro caso vamos haciendo que sea, no sé, el título y el año, ¿no? Difícilmente habrá dos películas con el mismo título y el mismo año, entonces prácticamente podemos garantizar que si se da el mismo título y el mismo año, entonces pues son la misma película, ¿no? Entonces, bueno, acá vamos a poner self.título
igual que el título de ese otro objeto, otro punto título, y además que el año sea el mismo. Entonces self.año sea igual que ese otro punto año. Okay. Y bueno, ya podemos comparar ahora sí dos películas con respecto a la igualdad. Por ejemplo, no sé, puedo poner un print, no sé, películas en la posición 0 es igual que películas en la posición 1. Y acá nos apareció un falso. Al inicio, bueno, falso. No son iguales esa película que está en la posición 0 y en la posición 1. ¿Ok? Sin embargo, bueno, voy a duplicar este último registro. Voy a poner la última película, esa Casablanca, la voy a poner 2 veces para ver lo que sucede. Ahora aparece 2 veces Casablanca. Está bueno en la posición 0 y la posición 1 fueron pues las dos de menor valor. Y ahora nos dice que es verdadero. Efectivamente, esa película que está en la posición 0 es la misma que está en la posición 1. ¿Ok? Entonces, bueno, está funcionando nuestro operador. Y bueno, deja ya la quito de acá. Y ahora vamos a sobrecargar el de menor o igual. Entonces, bueno, def guión bajo, le, guión bajo, self y otro. Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a aprovechar que ya tenemos nuestros operadores previamente sobrecargados. Entonces, bueno, ya los podemos utilizar. Es decir, yo puedo regresar si es que self es menor que otro o self es igual que otro. Ok, ya están sobrecargados esos dos operadores, el menor que y el igual o el de igualdad. Y bueno, simplemente para saber si un objeto es menor o igual, pues puedo utilizar esos dos que ya previamente definimos. ¿Cómo sería? Bueno, si es self menor que otro o si es self igual que el otro. Así sabemos si el objeto es menor o igual. Y ahora acá, en vez de tener igual, puedo poner películas en la posición 0, menor o igual que películas en la posición 1. Y vamos a ver qué resulta. Y efectivamente es verdad. Es decir, Casablanca es menor o igual que El Padrino. En este caso, bueno, fue menor. Y bueno, por eso nos muestra ese verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya tenemos esos dos sobrecargados. Y bueno, en caso de que tú necesitaras sobrecargar mayor que o distinto a, el patrón es el mismo. Simplemente, bueno, recuerda esa lista que ya revisamos con todos los nombres de los operadores que se pueden sobrecargar y pues los puedes utilizar. Simplemente vas a recibir ese otro objeto como argumento y con ese lo vas a estar comparando. Comparas tu objeto o el self contra ese otro que estás recibiendo. Y bueno, finalmente para completar el ejemplo, nos solicitaba imprimir el de menor y mayor valor dentro de la colección. Entonces, bueno, vamos imprimiendo eso. Voy a borrar esto de acá. Simplemente que quede ordenado. Y voy a poner un print. No sé, película de, no sé, menor valor. Que suene medio feo, ¿no? O de menor valor. En la colección, bueno, voy a poner menor película para que no suene tan, no sé, tan agresivo. Menor película en la colección
Y vamos a poner el mínimo de estas películas. Y bueno, lo mismo para el mayor película en la colección. Y ahora el max de esas películas. Y bueno, en esencia lo que va a suceder es tener el primer elemento de la colección y el último elemento de la colección. Entonces, bueno, ahí están todas las películas ya ordenadas. Y menor película en la colección, bueno, simplemente se imprimió el título, Casablanca, el director y después la mayor película. ¿Ok? Entonces, ahí está, el primero y el último. Y bueno, tal vez acá nos faltó ponerle un salto de línea para que se vea un poco más legible. Y ahí está, ¿no? Bueno. Y como te mencionaba, esta sobrecarga de operadores, bueno, ya es otra posibilidad que nos da el propio lenguaje para poder hacer más con nuestros propios objetos, que no quede pues limitado de cierta manera. Si tú necesitas comparar los objetos o las clases que tú definas, lo puedes hacer, simplemente sobrecargas el operador correspondiente y listo, no hay limitación al respecto. ¿Ok? Entonces, bueno, por eso revisar el tema es pues muchas veces necesario incluso comparar nuestros propios objetos. ¿De acuerdo? Bueno, espero que el tema haya quedado claro, que bueno, no haya muchas dudas. Y pues nada, a seguir con el curso. Nos vemos.